Bueno, una pregunta pequeña. Pues como soy profesor, me gusta hacer preguntas a ver si saben, ¿verdad? Levanten la mano los que creen que la gente buena se va al cielo. ¿Quiénes creen que la gente buena se va al cielo? Ah, ya les habían platicado, yo creo, ¿verdad? Ya les habían platicado que la Biblia dice que si hubiera alguno bueno, se iría al cielo. Pero la Biblia en muchas partes dice que no hay ni uno bueno. Y se toma la molestia la Biblia de poner ni uno solo bueno, ¿verdad? Para que no creamos que somos unos poquitos los buenos y muchos los malos. No, no somos poquitos los buenos, no hay ni uno solo bueno. Ok. Bueno, el tema que les quiero compartir se llama que hemos sido llamados a liberar a los cautivos y son 7 puntos. Primero, ¿cuáles son las condiciones iniciales del mundo donde vivimos? ¿Cuál es la meta final de lo que Dios quiere? Luego, 4 etapas por las que Dios quiere lograr su meta: el pacto de la ley, Jesucristo vino a liberar a los cautivos, Jesucristo nos capacita para mantenernos libres del enemigo, Jesucristo nos llama a liberar a los cautivos, etc. Okay. Bueno, como una especie de introducción, todos saben que Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Y en Juan 15, el Señor Jesucristo empieza diciendo que yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y el versículo 5 y 6 dice que nosotros somos los pámpanos o las ramas de la vid, que nuestra vida depende de estar unidos a Él y que debemos de llevar mucho fruto. Y que el que no lleva mucho fruto, el Padre lo corta, lo tira para que se seque y ya bien seco lo mete a la lumbre, al fuego. O sea, sí, Dios nos ama mucho. Sí, Cristo dio la vida por nosotros. Pero tenemos que dar fruto, ¿verdad? O sea, no hay que quedarnos ahí en que qué bueno, que ya me perdonó. Hay que dar fruto. Las condiciones iniciales. El mundo entero está dominado por el mal. En 1 Juan 5:11, que se escribió varios años después de que Cristo murió, Juan dice: el mundo entero está dominado por el mal. Pues si no lo dijera en la Biblia, con leer el periódico todos los días vemos que el mundo está dominado por el mal, ¿verdad? Luego, ¿qué otros pasajes vienen ahí? Que Juan 10:10, todos se lo saben. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Al final de la presentación les vamos a poner ahí una liga de internet, donde ese material está en un sitio de internet, donde ustedes nada más le van dando clic y se va pasando al siguiente tema, para que todos ustedes puedan compartirle este tema a todos sus amigos, ¿verdad? Entonces ahí va a estar en internet para que todos lo puedan compartir. Bueno, luego, Juan 3:16, todos se lo saben. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. 3 versículos más abajo dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues sí, Él vino al mundo para darnos vida eterna, pero mucha gente no quiere saber nada de eso, ¿verdad? Porque prefieren las tinieblas a la luz. En Efesios 2, del 1 al 3, la palabra de Dios nos dice que Él nos dio vida, Él les dio vida a vosotros. Se ven ahí todos los pasajes, ¿verdad? Es el que está más abajo. Cuando estaban muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de nuestra carne. Bueno, esta introducción es para contestar la pregunta de cuál es la razón de que hay tanto mal y tanto sufrimiento en el mundo. Pues la razón es bien simple, que el mundo entero está bajo el control de Satanás. Luego el punto B, aparte de que el mundo está bajo el control de Satanás, el punto B dice que la gente tiene cegado el entendimiento. En muchos pasajes dicen, en 2 Corintios 4, dice San Pablo: si nuestro evangelio está aún encubierto,
Entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y me gustan mucho las frases que usa el Señor, San Pablo, ¿verdad? Dice, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Luego en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural, el que no se ha convertido, no entiende, no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. En Efesios 4:18 la Biblia nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Las frases que usa bien fuertes, ¿verdad? O sea, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, el mundo entero está bajo el poder de Satanás y la gente no entiende nada, no percibe las cosas del Espíritu. Cuando de repente lee la Biblia, ve puras tragedias y guerras y asesinatos y puras inmoralidades y no entiende nada. Luego el punto C, nadie puede ser bueno por sus propias fuerzas. San Pablo lo explica ahí en Romanos 7, dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando leemos ese pasaje, pues nos vemos todos retratados ahí, ¿verdad? Que sabemos lo que es bueno, queremos hacer lo que es bueno y por nuestras propias fuerzas siempre terminamos haciendo lo que es malo. Luego el punto D, es una tarea que se lo aprendan de memoria, 1 Juan 3:8. Empieza un poco duro diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Pero bueno, la palabra practica es como el que practica un deporte, ¿verdad? El que todos los días practica el pecado, ese es del diablo. Pero la segunda mitad del versículo dice, precisamente para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Luego en 1 Juan 1:8 y 9, para compensar un poco el pasaje anterior, ¿verdad? De que dice que el que practica el pecado es del diablo, 1 Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos completamente de toda maldad. Luego, cuando algunas veces invito a algunos amigos a estudiar la Biblia, me dicen, hombre, estudia a los malos, invita a los malos, ¿verdad? Yo sí creo en Dios. ¿Para qué me invitas a mí? Yo sí creo en Dios. Y les digo, bueno, la Biblia dice que si ya crees en Dios, todavía no llegas ni a la mitad de demonio. Porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios y además tiemblan. Santiago 2:19, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Qué bueno! Los demonios, además de que creen, tiemblan. Y como quieras van a ir al infierno. Entonces, ¿por qué no es suficiente creer en Dios y tenerle miedo? Pues porque la clave es la obediencia. Los demonios no obedecen a Dios, ¿verdad? Entonces, creer en Dios, pues ya estás a la mitad de demonio, ¿verdad? Todavía tienes que echarle muchas ganas. Luego, cuando el Señor Jesucristo corrigió a los fariseos, en Mateo 22:29 dijo, nada más tienen dos errores. Ignoran las Escrituras y ignoran el poder de Dios. Bien perdidos estaban, ¿verdad? ¿Dónde más? 1 Corintios 2, del 1 al 5. Les explica San Pablo a los corintios, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con mucho rollo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros ninguna cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y de tarea, otra tarea, 1 Corintios 4:20. Es bien fácil de memorizar porque 4 por 5, 20. Y mi esposa me hace broma y me dice, ¿y 3 por 4, 12? ¿Verdad? O sea, 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es puro rollo, el reino de Dios es poder para derrotar a Satanás. No es puro rollo, es poder para derrotar al diablo y para liberar a los cautivos. Bueno, punto 2. Entonces, el punto 1 era, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Pues las condiciones iniciales es que el mundo está bajo el poder de Satanás y que los hombres naturales tienen el entendimiento entenebrecido y la conciencia cauterizada y no perciben ninguna cosa de Dios. ¿Quién nos va a sacar de ahí? Pues el único milagro de la conversión, del nuevo nacimiento, es la única manera de sacarlos de ese pozo, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es la meta final de Dios? Y siempre que pregunto cuál es la meta de Dios, ¿qué quiere Dios? En donde hay mucha gente que sabe Biblia, claro que me dan muchas respuestas bíblicas. Pues Dios quiere que nos amemos unos a los otros, Dios quiere que vivamos en santidad, Dios quiere que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, Dios quiere que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y les digo, no entendieron la pregunta. La pregunta es ¿qué quiere Dios? La pregunta no es ¿qué quiere Dios que hagamos nosotros? La pregunta es ¿qué quiere Dios para Él mismo? ¿Cuál es la meta personal de Dios? ¿Para qué creó el universo? ¿Para qué creó a los hombres? ¿Qué quiere Dios al final de los tiempos? Y me vuelven a decir, pues que nos amemos unos a los otros, que no, hombre, no. O sea, la meta personal de Dios es el reino de los cielos. Toda la Biblia dice que Dios quiere fundar el reino de los cielos y para eso necesita desarrollar un pueblo santo. Pero vámonos por partes, ¿verdad? Entonces, la meta personal de Dios es fundar el reino de los cielos cuando Jesucristo regrese al final de los tiempos. Y la materia prima con la que va a fundar el reino de los cielos es un pueblo santo. Y el pueblo santo no lo va a venir a desarrollar Él, ni va a mandar ángeles a que lo desarrollemos. ¿Quién creen que tiene que desarrollar el pueblo santo? Ustedes que están ahí sentados. Bueno, nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar un pueblo santo para que cuando Jesucristo regrese encuentre la materia prima con la que va a fundar el reino de los cielos. Entonces ahora sí ya les dejé una buena responsabilidad, ¿verdad? El primer pasaje que viene ahí es el de Apocalipsis 19, del 7 al 9, que dice, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y siempre que me acuerdo de ese pasaje, me acuerdo de un amigo profesor que le daba, como no sabe nada de Biblia, le daba mucha risa esa frase, bodas del Cordero. Ja, 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 se ría. Pobre chavo, totalmente perdido, ¿verdad? Nunca, no sabía nada de la Biblia, pero bueno. Sigo orando por él, pero no le hace mucho efecto. Ahora, el final de la Biblia es increíble. Yo pienso que ni George Lucas, ni Steven Spielberg, ni Tolkien podía inventar un final tan bonito como el de la Biblia, el Apocalipsis 3:21, 3 por 7, 21. Ya no se les va a olvidar, Apocalipsis 3:21, está hablando el Señor Jesucristo y dice, al que se siente conmigo en mi trono, no dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, le voy a hacer un lugarcito en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Increíble, o sea, ¿en qué se va a terminar nuestra vida? En que nos va a sentar en el trono Jesucristo con Él. Si nos quisiera tener ahí de adorno como un florerito, ya era mucha ganancia. Pero no nos quiere de adorno. En Apocalipsis 5, 10 y 11 dice que nos quiere tener ahí para que participemos en el gobierno del reino de los cielos. Imagínense eso. Que el final de la historia de la Biblia es de que ganamos los cristianos, no por nuestros méritos, ganamos por los méritos de Jesucristo y nos va a sentar con Él en su trono a gobernar el reino de los cielos. Claro que luego dice que
el que más autoridad va a tener allá va a ser el que más va a servir aquí. Entonces hay que echarle ganas y hay que servir mucho aquí, ¿verdad? En la parábola de los talentos y en la parábola de… Bueno, vámonos por partes. Bueno, en Mateo 25:34, entonces el rey les dirá a los de la derecha, está hablando el Señor Jesucristo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Entonces, ni para dónde hacerse. Luego Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le dio las ganas de darles el reino, se le puso darles el reino a ustedes. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Nadie sabe por qué. ¿Por qué nos va el reino a nosotros? ¿Quién sabe? Pero al Padre se le puso darnos el reino y que participemos gobernando el reino. ¿Qué más? Apocalipsis 5:10, ya le dije, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Claro que ya que llegamos ahí nos gustaría saber muchos detalles, a quién vamos a gobernar y cómo los vamos a gobernar y para qué los vamos a gobernar. Y el Señor no reveló nada de eso. Tenemos que contentarnos con que hay que trabajar mucho aquí, servir mucho aquí para poder tener un buen puesto allá en el gobierno. Ahora, les confieso un pecado bien grande que hice, que me fui a estudiar una maestría en teología. Es un pecado gravísimo, ¿verdad? Porque estudiar teología es lo más peligroso para perder la fe. Si estudian teología, casi seguro que les quitan toda la fe cuando se meten a estudiar teología. Porque hay una corriente liberal que dice, de la teología liberal, que dice que los demonios no eran demonios, que eran problemas psicológicos, que las enfermedades no eran enfermedades, que eran sugestiones. No creen en el nacimiento virginal de Jesucristo, no creen en la resurrección de Jesucristo. Y yo les decía, pues vamos a jugar tenis o a ver la tele, estamos perdiendo el tiempo si no creen nada de eso. Y se ponen a estudiar la Biblia en hebreo y en griego, en los idiomas originales de la Biblia, pero no creen nada sobrenatural. Y yo no me aguantaba y les decía, es que Dios nos ha llamado a servirle para que participemos gobernando el reino de los cielos. Y el profesor de teología me botaneaba delante de todos los alumnos y decía, ¿cómo ven? Ramón dice que vamos a ser burócratas allá en el cielo. Él se imaginaba detrás de una ventanilla ahí repartiendo boletos o algo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no les quepa en la cabeza eso? O sea, bueno, tienen el entendimiento entenebrecido, dijo San Pablo, ¿verdad? Ok, el propósito de nuestra vida. Si Dios quiere fundar el reino de los cielos y para eso desarrollar un pueblo santo, ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de la vida de cada uno de nosotros? Pues tiene que ser el mismo propósito que Dios. El propósito de la vida de cada uno de nosotros es servir a Dios en la edificación de su reino, en la edificación de un pueblo santo. Yo me acuerdo de cuando estaba allá en primaria, que cuando estaba aprendiendo a pensar, ¿verdad? Y yo preguntaba, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Y la mejor respuesta que me daban era, pues estamos aquí para servir a Dios. Ok. ¿Y qué significa servir a Dios? Preguntaba. Pues como no sabían nada de Biblia, la gente que yo conocía, lo único que se les ocurría decir, pues tienes que servir a Dios haciendo muy bien tu trabajo. Pues bueno, hacía muy bien mi trabajo, pero la Biblia dice que servir a Dios es participar en la edificación del pueblo santo. En la iglesia que Dios nos puso, acercarnos con el pastor y decirle, pastor, yo quiero servir, ¿en qué puedo servir? O sea, no quiero nada más estar sentado, yo quiero servir en algún ministerio. Bueno, ya saben por qué me invitó el pastor a predicar. No se crean, es broma. Es broma, pero no quería desaprovechar la oportunidad, ¿verdad? Okay. Bueno, yo le llamo eso las órdenes selladas, o sea, que cuando Dios nos manda aquí a la tierra, en un sobrecito nos pone para qué nos envió. Las órdenes selladas. Es un sobre imaginario, ¿verdad? Y a mucha gente la entierran y en el ataúd le echan el sobre de las órdenes selladas, todavía cerrado, nunca se le ocurrió
abrirlo, nunca se le ocurrió preguntarle a Dios, ¿para qué me enviaste aquí a la tierra? ¿Verdad? Entonces, cuando yo llegué allá a la presencia del Señor, bueno, vamos a suponer que ahí en la entrada me preguntan, ¿por qué quieres entrar al cielo? La respuesta, la peor respuesta que pueden dar, ¿cuál es? La peor respuesta que pueden dar es, yo quiero entrar porque soy muy bueno. Esa es una ofensa grandísima para Dios. Querer entrar porque soy bueno, sí captan la idea que es una ofensa bien grande para Dios, es decirle a Dios, Dios, ¿para qué enviabas a tu Hijo Jesucristo a morir por mí si yo soy bien bueno? Es una ofensa horrible para Dios eso. A nadie se le va a ocurrir salir con eso. Okay. Cuando les pregunten por qué quieres entrar aquí, tienen que decir, yo quiero entrar aquí porque allá adentro está el Señor Jesucristo y Él pagó mi entrada, y si no me creen, vayan y pregúntenle. ¿Verdad? Es la única buena. Ok. Ahora, esa respuesta es tan buena que mucha gente se conforma con eso. Mucha gente con entrar al cielo ya. El problema es de que acabando de entrar ahí al cielo, los van a pasar delante de un gran trono, rodeado ahí de 4 seres vivientes y de 24 ancianos y de millones y millones y millones de ángeles, y me van a poner ahí en un banquito y me van a decir, a ver, Ramón, platícanos, ¿cómo llevaste a cabo la misión con la que te enviamos a la tierra? ¿A poco había alguna misión? No, hombre, naco, siéntelo en una esquina ahí con un gorrito en la cabeza volteando a la pared, ¿verdad? Ya no me van a echar para afuera porque ya es la respuesta correcta para entrar, ¿verdad? Pero pues me van a poner en el último lugar ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo que no sabías para qué te enviamos? O sea, cuando les pregunte el Señor ahí, ¿para qué? A ver, platícanos cómo llevaste a cabo la misión con la que te enviamos a la tierra. Tienen que decir, pues después de que yo me convertí, empecé a participar en tal iglesia y empecé a servir en este ministerio y en tal ministerio y le hablé a 30, 40 gentes y se convirtieron y fui a los hospitales y oré por los enfermos, y etcétera, etcétera. Tiene uno que tener una respuesta de cómo sirvió edificando el pueblo santo. Bueno, ok. ¿Cómo le va a hacer Dios para lograr esa meta? Bueno, la meta es desarrollar un pueblo santo. Para eso Dios inventó o diseñó 2 pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. El pacto de la ley, el pacto de la ley, todos saben dónde viene el pacto de la ley, ¿verdad? El pacto de la ley se refiere a los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés cuando Moisés subió en el monte Sinaí. Y vienen en Éxodo 20 y vienen en Deuteronomio 5. ¿Me ayudas a destaparlo? El pacto de la ley. Ahora, nada más curiosidad, ¿no? Al cabo no sé los nombres de ustedes. Levanten la mano los que saben qué viene en Deuteronomio 28. Como unos 20. Ok, tarea. Llegando a su casa lo leen 5 veces, Deuteronomio 28, ¿verdad? Porque está muy largo, son 68 versículos. Es súper importante ese pasaje, ¿verdad? Los primeros 13 versículos dice, el capítulo en general se llama las bendiciones y las maldiciones. Los primeros 13 versículos dice, si obedeces siempre todos mis mandamientos, te van a llegar muchas bendiciones. Vas a sembrar y no le va a caer ninguna plaga a lo que siembres, se va a dar una cosecha bien abundante. O vas a tener ganado y no se te va a enfermar, se va a reproducir y vas a tener mucho ganado. O vas a tener muchos hijos y les van a dar beca para que estudien en el tecnológico. O en la UDM, o allá en el otro lado, en Estados Unidos, ¿verdad? Y el versículo 14 dice, pero si no cumples siempre todos estos mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te seguirán y te alcanzarán.
Y en lugar de 14 versículos de bendiciones, vienen 48 de maldiciones. 4 veces más maldiciones que bendiciones. Vas a sembrar y se va a secar todo, vas a tener vacas y se van a enfermar y se van a morir todas, vas a tener hijas, se les van a llevar de sirvientas a otro lado, y vas a tener hijos, se les van a llevar de guerreros y los van a matar, vas a tener mujer y otro va a dormir con ella. El colmo de las maldiciones era que van a destruir Jerusalén, se los van a llevar cautivos a Egipto, y en Egipto los van a vender de esclavos, y ni regalados los van a querer. Híjole, ni regalados de esclavos los van a querer. Entonces después lo leen, pero unas 5 veces, ¿verdad? Cuando lo lee uno eso, aprende uno a, sí, Señor, lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, a cuadrarse ahí delante del Señor. Alguna gente piensa, pero ¿por qué es Dios tan drástico? Bueno, hay muchas respuestas. Primera respuesta, así se define justicia. Ahorita tienen que aprenderse la definición de justicia, misericordia y gracia. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Misericordia, darle a alguien, no darle a alguien el castigo que se merece, eso es misericordia. Y gracia, darle a alguien el premio que no se merece. Al rato se lo repaso, ok. Justicia, darle a cada quien lo que se merece. Si alguien va ahí por el Boulevard Morelos en el carro a 200 kilómetros por hora atropellando niños y atropellando viejitas, ¿qué se merece? Que lo atrapen y lo metan en la cárcel. ¿Obvio o no está obvio? El que infringe la ley merece que lo castiguen. Aquí y en China y en todos lados y en cualquier sistema educativo. Si un hijo se porta mal, pues un castigo, si se porta bien, un premio. Así es la vida. Si el alumno estudia, pasa. Si el alumno no estudia, reprueba. Así es la vida en todos lados. Justicia es darle un premio al que cumple y un castigo al que no cumple. Entonces, eso es de Deuteronomio 28. Si me obedeces, te premio, y si no me obedeces, te castigo. Ahora, por otro lado, esa es la mejor manera que Dios tiene para mantenernos cerca de Él. Pues imagínense que aquí está la presencia de Dios. Y nos empezamos a alejar de Dios y nos llegan todas las maldiciones. ¿Qué hacemos? Pues corremos a acercarnos otra vez a Dios. O sea, la mejor manera que tiene Dios de mantenernos cerquita es de que si se nos ocurre alejarnos, nos llegan un montón de maldiciones, pues corremos a acercarnos otra vez. ¿Vamos bien? Pero el mejor argumento, el tercer argumento y más bueno, es que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, todas las maldiciones que merecía yo y que merecían ustedes, Él las llevó en la cruz en lugar de llevarlas nosotros. Después de que lean Deuteronomio 28 y vean lo horrible que eran esas maldiciones, y el Señor las llevó para que yo no las lleve, lo que quiera con mi vida, aquí está mi vida. ¿Sí captan la idea? O sea, conocer ese capítulo de Deuteronomio 28 pone a Jesucristo muchísimo, muy arriba, porque las maldiciones están horribles, luego las leen, ¿verdad? No quiero perder tiempo con eso. Bueno, y el Señor nos salvó de todo eso. Bueno, luego como 500 años antes de Cristo, les dijo Dios, bueno, ahora vamos a hacer un nuevo pacto. Y lo avisa en varios profetas, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Joel. Y hay que armar el rompecabezas. A unos profetas les dio una parte y a otros profetas les dio otra parte. Jeremías 31, tampoco se les va a olvidar. 31. En Jeremías 31, dice Dios a través de Jeremías, vienen días en que voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero eso lo dijo 600 años antes de Cristo. Y los nietos de Jeremías les platicaban a los amigos, pues Dios le dijo a mi abuelito que iba a hacer un nuevo pacto y nada. Y los nietos de los nietos de Jeremías, pues Dios le dijo al tatarabuelito que iba a hacer un nuevo pacto y nada. Porque pasaron 600 años. Luego a Ezequiel, en el capítulo 36, luego lo leen todo el capítulo 36, ¿verdad?
A mí se me hace el capítulo más impresionante de la Biblia, ¿verdad? Les explica a Dios, como no cumplían los mandamientos, por eso mandé a los asirios, para mandarles todas las maldiciones de Deuteronomio 28, les mandé a los asirios, y los asirios atraparon a 10 de las 12 tribus, se las llevaron cautivas y se perdieron en la historia. Y les mandé más profetas para que cumplieran los mandamientos, y como no los cumplían, les mandé a los babilonios. Y como no cumplían, los babilonios destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y se los llevaron cautivos 70 años a Babilonia. Y ahí en Babilonia les mandé a Ezequiel. Y Ezequiel, le dice Dios a Ezequiel, a ver Ezequiel, explícale a la raza, explícale de qué se trata. Y le dice, Dios explica, los judíos le llaman la diáspora o la dispersión, de que fueron dispersados por todo el mundo cuando Dios destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Entonces explícales por qué los dispersé por todo el mundo, pues porque no cumplían los mandamientos. Y les mandé las maldiciones de Deuteronomio 28. Pero dice Dios, en la teoría de restricciones de Goldratt, una teoría de la administración, dicen que es una rama negativa, o sea, que por algún lado salió algo contrario, ¿verdad? Dice Dios, pero resultó que a donde quiera que llegaban los judíos, llegaban diciendo, parándose el cuello, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y en lenguaje actual Dios diría, me andan quemando por todos lados. En el lenguaje de la Biblia dice, tuve dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, diciendo que son el pueblo elegido de Dios y son más inmorales que los asirios y más inmorales que los babilonios. ¿Cómo andan diciendo que son el pueblo elegido de Dios? Me andan quemando. Y en Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 23, Dios le dice a Ezequiel, diles que no voy a permitir que anden poniendo mal mi nombre. Y yo pensé que iba a decir, los voy a pisar como una cucaracha y voy a hacer otro universo en otro lado, con otra gente que sí entienda, porque ustedes no entienden nada. Y en lugar de decir eso, Dios dijo, ya me cansé de que no puedan cumplir mis mandamientos y me anden quemando. Los voy a hacer santos. Gracias, Señor. Gracias porque un día decidiste hacernos santos. Los voy a hacer santos y primero explica por qué razón. Dice, los voy a hacer santos no por ustedes, porque no vale nunca cacahuate. Bueno, eso no lo puso el Señor ahí, ¿verdad? Los voy a hacer santos por causa de mi santo nombre. Los voy a hacer santos para que cuando todos los pueblos que viven alrededor, cuando todo el mundo vea que hay un pueblo santo, tengan que concluir que hay un Dios santo en el cielo que los hizo santos. O sea, los voy a hacer santos para que todo el mundo sepa que hay un Dios santo en el cielo, que tiene el poder de hacerse un pueblo santo en la tierra. Ok, y luego explica las 3 etapas, cómo lo va a lograr, que va a ser el nuevo pacto. Primera etapa, les voy a limpiar todos los pecados. Eso sucedió cuando Jesucristo murió en la cruz, 600 años después. Segunda etapa, ya que estén limpios de los pecados, voy a meter en ustedes mi espíritu. Y aclara Dios, bueno, perdóname, Señor, o sea, yo pongo cosas que no dicen ahí, ¿verdad? O sea, ahorita les digo lo que sí dice. Le voy a meter mi espíritu, no para que anden presumiendo que echan fuera demonios o que hablan en lenguas o que sanan enfermos. Les voy a meter mi espíritu para que cumplan los mandamientos y vivan en santidad y por fin tenga el pueblo santo que yo quiero, con el cual quiero fundar el reino de los cielos. ¿Le captan la idea? O sea, como ustedes nunca pueden ser santos por sí mismos, primero Jesucristo tiene que morir por ustedes para limpiarlos y eso no va a ser suficiente porque luego necesitan recibir el Espíritu Santo para que tengan el poder de vivir en santidad y por fin puedan tener el pueblo santo con el cual fundar el reino de los cielos. Ok, y después de que los haga santos, ustedes tienen que andar sirviendo ahí en la iglesia donde Dios los puso, ayudando a que todos los demás crezcan en santidad. Bueno, vamos a seguirle donde me quedé. El capítulo 4, sección 4. ¿Para qué vino Jesucristo? Pues pueden dar 20 respuestas, ¿verdad?
Jesucristo vino para darnos vida eterna, Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, Jesucristo vino para darnos un ejemplo de cómo vivir una vida limpia. Y hay 4 teorías de la expiación, ¿verdad? Pero la teoría más lógica de todas, bueno, y aparte las palabras del Señor Jesucristo. Lo primero que hace cuando empieza su vida pública es que va al Jordán y Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán, el cielo se abre y recibe el Espíritu Santo. Acabando de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo lleva al desierto para que el diablo lo esté tentando durante 40 días. Cuando regresa del desierto lleno del Espíritu Santo, llega a Nazaret, y ahí es donde quiero que leamos Lucas 4, del 16 al 21. Eso es lo que él declaró. Ahí Jesucristo explicó con sus propias palabras para qué vino, para que no andemos inventando a qué vino. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías. Ese libro se había escrito 600 años antes. Y buscó el lugar donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 4 cosas. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, está diciendo, Dios me ungió con su Espíritu para que venga a deshacer las obras del diablo, y la manera de deshacer las obras del diablo es sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos por el diablo, poner en libertad a los cautivos por el diablo, o sea, deshacer todas las obras del diablo. ¿Dónde más viene? En Efesios 6, 10 y 12. Dice San Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Colosenses 3, por ahí está Colosenses 3. Dice: nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y ustedes que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, hizo un desfile con todos los demonios encadenados y todo el diablo ahí arrastrando la cola. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente delante de todos los seres espirituales del cielo y de la tierra, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, 2 explicaciones. Esa frasecita, anulando el acta de los decretos, que viene ahí. En esa época, Palestina, donde está Jerusalén, estaba gobernada por los romanos. Y todos los que estudian derecho saben que las bases de las leyes están basadas en el derecho romano, ¿verdad? Tenían un derecho muy bien elaborado. Cuando alguien hacía un delito, tenía que haber varios testigos que hubieran visto el delito y lo juzgaban delante de un juez, y después al condenarlo hacían el acta de los decretos. En un pergamino ponían: fulanito de tal va a estar en la cárcel 20 años porque cometió tal infracción, o tal y tal infracción, porque infringió tales leyes. Y esa acta de los decretos era un pergamino de cuero, lo pegaban en la puerta de la cárcel. Y después de 20 años, cuando lo dejaban libre, enrollaban el pergamino. Bueno, antes de enrollar el pergamino, le ponían un sello que en latín decía consumatum est, o sea, está consumado, ya está pagado. Y lo enrollaban y se lo daban.
Y si alguien lo veía en la calle y se acordaba que había cometido tal asesinato, tal pecado, tal cosa, tal infracción de la ley, y lo querían acusar otra vez, él sacaba su pergamino y decía, párale, ya lo pagué. Sí lo cometí ese pecado, pero ya lo pagué. Ya está pagado. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, todos los pecados que nosotros habíamos cometido, Él los pagó. Entonces, cuando llegue el diablo a decirnos, tú que te crees muy cristianito, mira todos los pecados que has cometido, al diablo le encanta venir con su lista de pecados a decirnos, pues no, que muy cristianito, y mira todo esto y todo esto otro que hiciste malo. Hay que decirle, sí es cierto todo eso, pero ya está pagado, el Señor ya lo pagó. Una de sus últimas palabras en la cruz dijo, está consumado, ya pagué el pecado de todos ustedes. Y cuando venga a recordarles su pasado, ustedes recuérdenle al diablo su futuro. Tú te vas a ir al infierno, diablo, párale, ya, o sea, no vengas ahí a echarme miedo con los pecados. Bueno, una explicación. ¿Cómo arreglamos dentro de la mente 1 Juan 5:19 y Colosenses 2:15? 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y Colosenses 2:15 dice que Jesucristo ya derrotó a todos los demonios. Parece como que hay una contradicción ahí. O sea, si ya los derrotó, ¿por qué el mundo entero está bajo el poder del maligno? Y hubo un teólogo alemán, que no he podido acordarme del nombre, bueno, luego se los mando, que desarrolló una analogía muy interesante. ¿Todos ustedes se acuerdan del día D en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, los que no se acuerdan les platico rápido. En la Segunda Guerra Mundial era la guerra contra Hitler, ¿verdad? Y Hitler fue avanzando y en cierto momento Hitler ya había conquistado Alemania y Polonia, Italia y Francia. Ya tenía casi toda Europa conquistada y ya no hallaban qué hacer los ingleses y los americanos con Hitler. Idearon una estrategia de desembarcar un ejército muy grande en un lugar que se llama Normandía, es una península en el norte de Francia. Y eso ocurrió por marzo de 1944. Y un año después, allá por julio de 1945, los aliados llegaron a Berlín y derrotaron a Hitler. Pero en ese año, desde el desembarco en Normandía hasta que derrotaron a Hitler un año después, la guerra se intensificó mucho más, se puso mucho más fuerte la guerra porque los alemanes tenían dominada toda Europa y no querían que los aliados los vencieran y los aliados los iban arrinconando hacia Berlín. Entonces la analogía de este teólogo es de que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, bueno, primero, los historiadores de la Segunda Guerra Mundial dicen que la Segunda Guerra Mundial se ganó el día del desembarco en Normandía. Claro que no se ganó exactamente ese día, se ganó hasta un año después, cuando llegaron a Berlín, pero a partir del desembarco en Normandía, los alemanes fueron retrocediendo, ¿verdad? Entonces, la analogía es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, es el desembarco en Normandía. A partir de ahí ya la lleva ganada Jesucristo. Y cuando Jesucristo regrese, es el equivalente de cuando llegaron los aliados a Berlín y derrotaron a Hitler. Cuando Jesucristo regrese, ya es fuera todos los demonios y empieza el reino de los cielos. Bueno, vamos a seguirle. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya queda poco tiempo. Ok. Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? Pues en Lucas 4 Él dijo, yo vengo a liberar a los cautivos, a liberar a los oprimidos, a sanar a los enfermos. Entonces no tenemos que andar inventando nosotros, ¿verdad? A pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. En 1 Juan 3:8 es el resumen, 1 Juan 3:8b. El B quiere decir la segunda mitad del versículo, ¿verdad? 1 Juan 3:8b. Dice, para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claro que vino para muchas otras cosas, perdonarnos los pecados, darnos vida eterna, etcétera, darnos el poder del Espíritu Santo, bautizarnos con el Espíritu. Pero a resumidas cuentas, Él vino a deshacer las obras del diablo. Ok.
Bueno, a eso se le llama la misericordia de Dios. Entonces, justicia de Dios era darle el castigo que se merece a cada quien. Un castigo al que infringe la ley y un premio al que cumple la ley. Y misericordia es no darle a alguien el castigo que se merece. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios mostró su misericordia y el castigo que merecíamos nosotros se lo dio a Jesucristo para que nosotros no lo sufriéramos, ¿verdad? Él murió por nosotros. Después, el punto 5, ahí viene la tarea y lo malo, ¿verdad? A muchos les gustaría que se acabara la historia, pero no, apenas vamos a la mitad de la historia ahí. Primero Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Los que no son mis ovejas no oyen mi voz y no los conozco y no me siguen. Eso es lo que nos dice. Después, ¿qué otro versículo viene? 1 Corintios 10, 13, si vienen por ahí arriba. Okay. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan soportar, sino que dará junto con la tentación la salida para que puedan soportar. O sea que cuando estemos pasando por una prueba muy difícil, y lo que debemos hacer es orar y decirle: Señor, tu palabra dice que no vamos a dejar tentados más de lo que podamos soportar. Y ahorita ya estoy casi al borde de que ya no aguanto, ayúdame ahorita, ¿verdad? Porque tu palabra dice que nos vas a dar la salida, dame la salida para no caer ahí. Luego, los detalles que da el Señor son asombrosos, ¿verdad? Efesios 1:4, 1 Corintios, Efesios 1:4 dice: nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo nos quiere? Santos y sin mancha. Y en Colosenses 1:22 dice: para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. O sea, si no quedó claro con santos y sin mancha, le agregó irreprensibles, para que quede bien claro. Okay. Pero luego en Hebreos 2:18 dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es importante saber que la Biblia tiene la promesa de que Dios tiene el poder de librarnos de la tentación, de librarnos del pecado. Entonces, cuando estemos cerca del pecado, de la tentación, hay que orar y decirle: Señor, tu palabra promete que tú tienes poder para librarme del pecado, ayúdame a no caer en ese problema. Pero lo hice más claro en otro lugar, a ver, en 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 de Pedro 2:9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Entonces, ¿sabe o no sabe el Señor librarnos de tentación? Ahí dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Sí sabe. El problema es de nosotros, acudir a Él. Señor, tu palabra dice que tú sabes, ayúdame a no caer en la tentación. Y en Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. O sea, Dios tiene poder para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. O sea, esa es la segunda parte del nuevo pacto, que Dios quiere con su Santo Espíritu que crezcamos en santidad. Se me hace que en alguna parte me brinqué ese tema, pero bueno. No, ahí viene enseguida, ¿verdad? Ok. Bueno, la santidad. La conversión, ¿en qué consiste la conversión o el nuevo nacimiento? Pues el Señor Jesucristo recibe a cualquier persona, no importa qué tan sucia o qué tan depravada ha sido su vida, con tal de que llegue a Jesucristo reconociendo que es culpable y pidiendo perdón de los pecados, el Señor lo perdona y entra al reino de los cielos. Pero la santificación no es inmediata, no es de un día para otro, ¿verdad?
Yo puedo decir cuándo me convertí. Me convertí el 28 de diciembre de 1978 a las 10 de la noche. Puedo decir el día y el mes y el año y la hora, porque ese día hice como 5 oraciones para pedirle a Dios que viniera a mi corazón. Okay. Y a raíz de ese momento hubo un gran cambio en mi vida. Pero la santificación es diferente, la santificación es un proceso. Y la Biblia lo representa ahí en Proverbios 4:18, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, los que se han quedado estudiando toda la noche para un examen, no digan ay, saben muy bien eso de que la aurora va en aumento poquito a poquito, o sea, a las 3 de la mañana empieza a ponerse un poco menos oscuro y a las 4 un poco menos oscuro y a las 5 un poco menos oscuro. Así es la vida del justo, va en aumento hasta las 12 del día, cuando está el sol brille y brille, ¿verdad? Okay. ¿Qué otros pasajes? Ahora, el punto es gradual conforme a la obediencia. Ese concepto es súper importante, ¿verdad? O sea, el plan de Dios para nosotros tiene varias etapas, ¿verdad? Que nos reconozcamos pecadores, que le pidamos perdón de los pecados, pedirle que nos llene el Espíritu Santo para crecer en santidad, que nos dé el poder del Espíritu para edificar a los demás. Pero no pasamos de un nivel a otro nivel si no obedecemos, ¿verdad? Lo primero que hace con una persona, o sea, ¿cómo se revela Dios a cada persona? Igual que como lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando una persona, la primera intención de una persona de acercarse a Dios, que decide él solo encerrarse en un cuarto y hablar con Dios, lo primero que Dios le dice, mira, si quieres acercarte a mí, lo primero que tienes que hacer es vivir en santidad. Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de todos los pecados que haces. Ves a hacer la prueba y luego platicamos. O sea, lo primero, es los 10 mandamientos, el antiguo pacto. Y ahí hay varias respuestas, ¿verdad? La persona después de practicar, de echarle todas las ganas de vivir en santidad y no poder, hay 3 opciones. La persona se trauma toda porque no puede y dice que la Biblia es falsa, que quién sabe quién escribió la Biblia y que Dios no existe y se hace ateo. Luego otras personas tratan de cumplir los mandamientos y tratan de vivir en santidad y no pueden, pero no tienen valor de hacerse ateos. Entonces se quedan en una iglesia. Peor tantito, ¿verdad? Porque son los cristianos hipócritas, que ellos creen que son cristianos y todo el mundo sabe que no son. O sea, todos los demás, ¿cómo va a ser cristiano si es bien mentiroso y bien ladrón y bien mal hablado? Pero como no se quiere hacer ateo, se queda ahí en una iglesia. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta es usar toda nuestra inteligencia y toda nuestra voluntad en tratar de vivir en santidad y después de que saquen la maestría, el doctorado y lo que quieran y no puedan vivir en santidad, ir con el Señor y decirle, Señor, ya usé todos mis recursos y no puedo vivir en santidad. Al momento que hagan eso, Dios dice, por fin entendiste, Naco, tenía 30 años esperando que entendieras que no puedes vivir en santidad. Por fin entendiste. Entonces, cuando logra uno hacer eso, esa es una prueba de humildad bien difícil, decir, es que yo no puedo, todo el mundo quiere poder, yo no puedo, Señor, y por fin entendiste, pásale, te perdono por haber sido tan creído de que eras muy bueno y no eras bueno, ¿verdad? Y ahora te va a dar el Espíritu para que el Espíritu te ayude a crecer en santidad. Pero si una persona trata de recibir a Jesucristo sin importarle vivir en santidad, si se quiere brincar el paso de los 10 mandamientos, no funciona, ¿verdad? Ya se va a acabar el tiempo. Ya no les puedo dar ejemplos. Bueno, entonces, ¿a dónde envió? ¿Qué hizo con los discípulos? Mateo 28:10, Mateo 28:18.
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa frase se conoce como la Gran Comisión, de que nos envió a hacer discípulos a todas las naciones. Pero en Lucas 9 aclara en qué consiste hacer discípulos. En Lucas 9 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Me brinqué uno? No, está bien. Habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. En Mateo 10 dice: a los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: prediquen el reino de los cielos, se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Entonces se arma el rompecabezas, o sea, lo que él dijo en Lucas 4, cuando entró a la sinagoga de Nazaret y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, liberar a los cautivos. Cuando envía a los 12, los manda a las mismas cosas. Los envía a esos 12 a que prediquen el reino de los cielos, sanen enfermos, echen fuera demonios y liberen a los cautivos. Pero eso era nada más para los 12 o también para nosotros. Pues si nosotros somos sus discípulos es para nosotros también, ¿verdad? Bueno, un tema para otra visita, ¿verdad? Pero un tema más complicado, ¿verdad? El de los dones del Espíritu Santo, que me tocó dar una clase de teología del Espíritu Santo en el seminario metodista a los que se están preparando para pastores. Y un día les pregunté: a ver, levanten la mano los que creen que va al cielo la gente buena. Y casi todos levantaron la mano. Dije: no, hombre, estoy en el lugar equivocado. O sea, ¿cómo están estudiando para pastores y creen que va al cielo la gente buena? Bueno, estaban bien perdidos los pobres, ¿verdad? Y la mitad de ellos sí creen en los dones, la mitad no. Pero hay un pasaje en 1 Corintios 14 donde San Pablo dice a los corintios: quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. ¿Eso se lo dijo San Pablo a los corintios nada más? ¿O se lo dice Dios a cada uno de ustedes? Quiero que todos ustedes hablen en lenguas y quiero que todos ustedes profeticen. ¿Era nada más Pablo a los corintios? ¿O es Dios a todos nosotros? Pues es Dios a todos nosotros, lástima, ¿verdad? No hay para dónde hacer. Bueno, pero ese es tema de un estudio de unas 10 clases, ¿verdad? Ok, después de que nos manda a liberar a los cautivos, nos da el poder para liberar a los cautivos. En Hechos 1, 4 y 5 dice: ok, después de que muere, está 3 días en la tumba, resucita y está 40 días resucitado con los discípulos, van 43 días. Y el día 43 se va al cielo y ese día les dice: no se vayan de Jerusalén, no se les vaya a ocurrir empezar a predicar mientras no reciban el Espíritu Santo. Si empiezan a predicar antes de que reciban el Espíritu Santo, nadie les va a creer y no les van a hacer caso a nadie. ¿Dónde dice eso? Hechos 1 dice: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaban la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, les da el poder para sanar enfermos, poder para echar fuera demonios, poder para predicar el reino de los cielos. Las herramientas para liberar a los cautivos, pues también es tema de un estudio de unas 6 clases, ¿verdad? O sea, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu, que es un tema largo, pero es importante saber que además de que la misión de nosotros es liberar a los cautivos, nos da el poder para liberar a los cautivos a través de los dones del Espíritu. El discurso de despedida, porque ya quedó poco tiempo. Bueno, como quiera, el estudio está ahí en un sitio de internet, al rato ponen por ahí la liga para que todos la copien.
Bueno, una tarea. Los profes siempre dejan tarea. Que lean 5 veces, aparte de leer 5 veces Deuteronomio 28, que lean 5 veces el discurso de despedida. Se refiere a las últimas palabras que les dio el Señor Jesucristo a sus apóstoles el día de la última cena. Entonces Mateo, Marcos y Lucas lo escriben en un medio capítulo, pero San Juan usa 5 capítulos. De un total de 21 capítulos, San Juan usa 5. La cuarta parte del Evangelio de Juan es lo que dijo en la última noche. Por lo tanto, era súper importante, ¿verdad? Son Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Del capítulo 13 al capítulo 17. Son las últimas instrucciones del Señor a sus discípulos. Y se las resumo porque ya se va a acabar el tiempo. Les dice que ya se tiene que ir, que tiene que regresar al Padre, porque lo van a crucificar al día siguiente. Y la respuesta de los discípulos es que estaban bien perdidos, no entendían nada, ¿verdad? Yo ya me voy al Padre y ustedes ya saben el camino. Y uno de ellos dice, ¿cuál camino? No sabemos cuál es el camino. Bien perdido. Y otro, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que tengo con ustedes, ¿cómo que muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, no entendían nada los pobres. Y luego les dice que dentro de 12 horas lo van a crucificar y se va a morir. Y ese pasaje dice que se pusieron bien tristes. Si yo hubiera estado ahí y hubiera sido uno de los 12, pues a llorar, a lágrima viva. O sea, tenían 600 años esperando que se cumplieran las profecías de Isaías y de Jeremías y de Joel y de que iba a venir un Mesías. Lo anduvieron siguiendo 3 años a Jesucristo pensando que a lo mejor sí era el Mesías. Y ya cuando casi estaban convencidos de que sí era el Mesías, les dice, ya me voy. Primero toma la copa, y dice, esta es la copa del nuevo pacto, la copa de la nueva alianza. Eso de que esta es la copa del nuevo pacto hacía referencia a Isaías y a Jeremías 31 y a Isaías 61 y a Ezequiel 36. Dijo, ahora sí vamos a empezar el nuevo pacto, pero al rato me van a crucificar. Se pusieron a llorar. Dijo, no tiene sentido. Moisés, que hizo el primer pacto, escribió 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y trajo al pueblo 40 años cuidándolo. Cuando hizo el antiguo pacto, ¿cómo que vas a hacer el nuevo pacto y ya te vas? No checa. No checa que ya te vas. Y la frase con la que les contesta, las primeras 10 o 20 veces que la leí, yo no me entraba. Les dice, les conviene que yo me vaya. Cuando yo la leía, yo decía, no, Señor, no me conviene que te vayas. O sea, si ya dejaste el cielo y ya viniste. Yo pensaba igual que los discípulos. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les voy a poder mandar el Espíritu Santo. Y aparte les dice, tengo 3 años tratando de explicarles muchas verdades del reino de los cielos y no entienden, y no entienden porque no tienen el Espíritu Santo. Y yo no les puedo dar el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, porque son una bola de pecadores, todos ustedes. Y no puedo meter el Espíritu Santo en un montón de pecadores. Tengo que dejar que dentro de 12 horas me crucifiquen, pagar el pecado de todos ustedes, y ya que estén limpios del cielo les voy a mandar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a revelar todo lo que les quería explicar y que no podía explicarles. Y el Espíritu Santo no nada más se los va a revelar, los va a hacer que entiendan todas las verdades del reino. Entonces ese discurso de despedida es buenísimo, ¿verdad? De tarea, Juan 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues hay una parábola ahí en Mateo creo que es 22, ahí viene el apunte, ¿verdad? En donde el Señor Jesucristo empieza a explicar que había un hombre rico que tenía un viñedo muy grande y lo rentó a otras personas, y después de un año mandó a sus siervos a pedir el tributo que le pagaran y mataron a los siervos, y luego mandó a otros y los volvieron a matar, y luego dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo y lo van a respetar, y mataron al hijo.
Obvio que era una analogía de los profetas que había enviado y de él mismo. Y entonces el Señor Jesucristo les pregunta a la gente que está escuchando, ¿cómo ven? ¿Qué debería hacer el dueño de ese lugar con esas personas? O sea, Él no les dice qué debería hacer el Señor con las personas que no pagaron la renta. Pues echarlos fuera. Y dijo, pues así va a ser Dios con ustedes, y si no edifican el reino de los cielos ustedes, Dios va a traer otros que sí quieran edificarlo. Así es que más vale que le echemos ganas y empezamos a servir en la edificación del reino de los cielos, porque si no lo hacemos nosotros, pues Dios va a llamar a otros que sí quieran. Que el Señor los bendiga mucho.